hipertensión obstétrica abarca muchas patologías, ¿verdad? Entonces me voy a enfocar prácticamente en las patologías que nos están causando mayor mortalidad, que son la hemorragia y la enfermedad hipertensiva del embarazo, las cuales también no se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Las cuales también requerirían de por lo menos una o dos pláticas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto sintético. Cualquier duda que se tenga, pues aquí estamos a resolver. Bueno, voy a comenzar con la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Bueno, esta patología, como les comentaba, es de la segunda causa de mortalidad en el mundo, ya que esta se dice que provoca aproximadamente el 15% de los partos pretérmino. Van a ser indicados por preeclampsia. Y bueno, los trastornos hipertensivos del embarazo es la segunda causa de morbilidad materna, responsable de un 18% aproximado de muertes maternas en el mundo. La clasificación no ha cambiado desde hace aproximadamente 10 años. La clasificamos y vamos a ver cada una de ellas de manera rápida. Como una hipertensión gestacional, tenemos que saber diferenciar la patología hipertensiva en el embarazo, ya que su tratamiento, su diagnóstico, pues nos va a condicionar el tipo de tratamiento. La hipertensión gestacional, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la preeclampsia-eclampsia. La hipertensión gestacional es la elevación de la presión arterial, todas, ¿verdad? Cualquiera de ellas es la elevación de la presión arterial arriba de 140/90, cualquiera, una sistólica de más de 140 y una diastólica de más de 90, cualquiera de estas dos, en dos ocasiones, por una separación de aproximadamente 6 horas de diferencia. Esta siempre, la enfermedad hipertensiva en el embarazo siempre va a ser, se va a presentar después de las semanas 20 de gestación. Si se presenta antes, pues estaremos hablando de una hipertensión crónica. Entonces, en la hipertensión gestacional, las indicaciones o las condiciones son únicamente elevación de la presión y después de las semanas 20. No vamos a tener alteraciones ni bioquímicas, ni tampoco, bueno, la paciente va a estar completamente asintomática y sus exámenes de laboratorio completamente normales. Bueno, la hipertensión crónica, pues igual es elevación de la presión arterial arriba de 140/90 antes de las 20 semanas. La paciente puede ya referirnos que es hipertensa o bien en el momento que llega la diagnosticamos con hipertensión, pero esto después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas. Siempre que una paciente nos llega con hipertensión a las 18, a las 15 semanas, no la podemos clasificar como una hipertensión del embarazo, sino que ya es preexistente la hipertensión. La preeclampsia, pues vamos a tener igual la elevación de la presión con las mismas cifras de TA, de arriba de 140/90, después de la semana 20 de gestación, pero aquí ya vamos a tener principalmente proteinuria, arriba de 300 miligramos de proteínas en 24 horas, nos estaría hablando de preeclampsia. Sin embargo, se han reportado tipos de preeclampsia atípica, ¿verdad? Podemos tener preeclampsia sin proteinuria, incluso se ha reportado enfermedad de preeclampsia sin hipertensión. Es muy complicada la patología, es muy variable, no se comporta siempre de la misma manera, por lo que pues es un reto para todos nosotros. Pero la definición así la describe, ¿verdad? Como hipertensión, después de las 20 semanas más, proteinuria principalmente, o bien uno de los siguientes datos que vamos a ver. Bueno, en cuanto a las teorías, se dice que es la enfermedad de las teorías, porque aún no se ha llegado a un consenso, ¿verdad? Se habla sobre que hay una implantación anormal, que hay también aproximadamente 70 genes involucrados en la patogénesis de la preeclampsia, y se habla también de la teoría del estrés oxidativo. Bueno,
Entonces, como la causa aún no es clara, sabemos que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica, ¿verdad? Ya que va a afectar a diversos órganos. Va a estar caracterizado por datos de vasoespasmo, activación del sistema de coagulación, y esto nos va a propiciar cambios en la isquemia que van a afectar tanto a la placenta, al riñón, el hígado, el cerebro. Y pues se considera que el foco patogénico es la placenta, ¿verdad? Ya que el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la interrupción del embarazo. En cuanto a los factores de riesgo para la preeclampsia, tenemos la paciente primigravida, que sea su primera gesta. Un embarazo previo con preeclampsia también nos tiene que alertar sobre la posibilidad grande de que la paciente pueda presentar preeclampsia. Una hipertensión crónica previa, o bien enfermedad renal crónica, historia de trombofilia tanto en ella como en la familia. El embarazo múltiple también condiciona la preeclampsia, es un factor de riesgo importante. La fertilización in vitro, la historia familiar de preeclampsia, la diabetes va muy de la mano con la preeclampsia, las pacientes con obesidad, pacientes con lupus y la edad materna avanzada mayor de 40, algunos artículos también mencionan mayor de 35. Bueno, entonces el diagnóstico lo vamos a tener con proteinuria de más de 300 miligramos en orina de 24 horas, o bien misma proteinuria la podemos relacionar si no tenemos en el momento la posibilidad de hacer una cuantificación de proteínas con un lápiz que nos marque una cruz. Eso nos se va a relacionar con 30 miligramos y dos cruces con 300. En ausencia de proteinuria vamos a sospechar de preeclampsia cuando la paciente presenta cefalea, visión borrosa, dolor abdominal, datos de vasoespasmo, o bien alteraciones en los exámenes de laboratorio con presión alta, aún en ausencia de proteinuria, pues nos da la pauta para pensar en que se trata de una preeclampsia. La eclampsia es la presencia de preeclampsia, o sea, ya todos los datos que comentamos, más la presencia de convulsiones tónico-clónicas, ¿verdad? Estas en ausencia de cualquier otra patología, descartando por ejemplo epilepsia. Puede llegar una paciente convulsionando y nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces aquí descartar la epilepsia principalmente, y tener en cuenta que la paciente con eclampsia es frecuente que nos presente previo a esto algunos síntomas como son cefalea frontal, occipital, visión borrosa, fotofobia, dolor en epigastrio. Si la paciente ya la diagnosticamos como una preeclampsia o estamos pensando en ella y nos refiere a algunos de estos datos, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque muy probablemente estamos nos están anticipando la eclampsia. Bueno, se dice que la hipertensión y la proteinuria en la eclampsia pueden estar ausentes en un 20 o 25%. Es a veces complicado porque la paciente solamente puede llegar así, con la convulsión, con cifras de presión normales, y posteriormente hay alteración bioquímica. Bueno, el síndrome de HELLP, algunos autores lo marcan como una patología aparte, algunos sí lo enfocan como si se tratara también de parte de la enfermedad hipertensiva. En la guía de práctica clínica del 2017, que es la actualización que tenemos aquí en México, ya está el síndrome de HELLP, ya está contemplado en la enfermedad hipertensiva, ¿verdad? Entonces sabemos que el síndrome de HELLP significa anemia hemolítica, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. La trombocitopenia también está en estudio. En la guía de práctica clínica lo menciona una trombocitopenia menor de 150,000, pero ya algunos artículos, y el doctor Cibaí, que es uno de los estudiosos de preeclampsia, comentan que la trombocitopenia la podemos considerar menor de 100,000. Entonces, pero pues ante la disminución ligera de abajo de 150,000, pues mejor pongamos. En
cuanto a las enzimas hepáticas elevadas, se habla de que por lo menos estén al doble, y pues vamos a tener también de anemia o las bilirrubinas también aumentadas. Anteriormente se había clasificado la preeclampsia hace muchos años como preeclampsia leve, moderada y severa. Posteriormente, hace algunos años, ya nada más era como preeclampsia leve y severa. Y en el 2014, la Asociación de Ginecología Americana comenta que solamente la preeclampsia es con datos de severidad o sin datos de severidad. Nosotros íbamos retrasados en esto, pero ya en el 2017 que se hizo la actualización de la guía de práctica clínica aquí en México, ya también entramos a la misma clasificación. Ya es preeclampsia con datos de severidad o simplemente preeclampsia sin datos de severidad o preeclampsia y preeclampsia con datos de severidad. Ya no es leve ni severa. Bueno, en cuanto a cuando vamos a tener esta patología, pues vamos a tener la preeclampsia con lo que ya comentamos, más la paciente va a referir cefalea persistente, puede referir alteraciones visuales, epigastralgia, dolor torácico o disnea. En caso de hipertensión severa, más de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, cualquiera de las dos, pues son datos de severidad, así como edema agudo pulmonar. Y en un laboratorio, pues elevación de la creatinina, que ya nos habla de disfunción renal, arriba de 1.1 en la embarazada, incremento de las transaminasas también al doble, y la disminución de plaquetas menos de 100.000. Ya aquí nos está hablando de preeclampsia con datos de severidad. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a suspender, siempre que una paciente nos llegue embarazada, inmediatamente suspender el tratamiento con IECAS y ERA2, ya que estos se han relacionado con fetos con restricción del crecimiento intrauterino, con fetos con oligohidramnios, con falla renal fetal, incluso muerte fetal. En un estudio grande se hizo la Cochrane y dice que expusieron 209 fetos de ratones a IECAS y estos encontraron que desarrollaron bastantes malformaciones, por lo que están contraindicados. También hay controversia, pero la mayoría de la literatura sí llega a un acuerdo. La enfermedad hipertensiva del embarazo no se debe tratar. Por ejemplo, si la paciente trae 140/90, dice que la paciente se le debe dar tratamiento hasta que tiene arriba de 150/100, que sí es algo que sí a veces pues sí nos preocupa, ¿verdad? Que una paciente estarla tratando por medio ambulatorio con cifras de presión elevadas. Pero bien, dicen que arriba de 150/100 es cuando se da el tratamiento. O 140 si tiene riesgo cardiovascular. Bueno, la interrupción del embarazo debe individualizarse. Siempre que se decide la interrupción del embarazo, debe tomarse en cuenta la edad gestacional, las condiciones maternas y las condiciones fetales. Algo muy importante, el parto vaginal es preferible que la cesárea en mujeres con preeclampsia. No preeclampsia, la enfermedad preeclampsia no significa cesárea. Si las condiciones lo permiten, puede darse un parto perfectamente, ¿verdad? Mientras no haya daño a órgano blanco o las condiciones obstétricas no lo contraindiquen, por ejemplo, una posición anómala de feto, un producto pélvico o alguna situación obstétrica. Pero si la presión está controlada y la mamá está en buenas condiciones, el feto también se le corroboró bienestar fetal, puede darse un parto hacia abajo. Bueno, en cuanto a la interrupción del embarazo, se habla de un feto mayor de 34 semanas. Si tiene síndrome de Gell, eclampsia, hipertensión severa persistente,
una creatinina mayor a 1.1 o 1.2 miligramos, oliguria, epigastralgia, trombocitopenia menos de 100.000, vasoespasmo persistente o bien compromiso fetal por un registro cardiotocográfico, un oligohidramus, una situación que nos hable de compromiso fetal también, pues el embarazo debe interrumpirse, ¿verdad? Si no existe ninguno de ellos, pues puede darse tratamiento conservador. Conservador no significa, en este caso, la preeclampsia leve, la paciente incluso puede manejarse ambulatoriamente, puede darse tratamiento y estarla citando 2 veces por semana, con exámenes de laboratorio, con registro cardiotocográfico, hacer ultrasonido por lo menos cada semana para el crecimiento del bebé, la cantidad de líquido. Si fuera posible hacer una flujometría Doppler para también ver la irrigación del feto, pues sería lo ideal. Pero eso en la preeclampsia sin datos de severidad, pero en la preeclampsia severa, pues el tratamiento es hospitalizarse, no pueden dar una preeclampsia severa en su casa, y si tiene más de 34 semanas, se habla de manejo conservador, solamente para dar tratamiento de inductores de madurez pulmonar fetal, y ya posteriormente interrumpirse. Y si tiene más de 34 semanas, la verdad no vale la pena esperar, ¿verdad? Porque el deterioro, se habla de que cuando una paciente presenta preeclampsia sin datos de severidad, pues está iniciando apenas, tiene aproximadamente 33 días en promedio para que vaya a hacer una preeclampsia severa, entonces tiene que estar en bastante vigilancia. Bueno, los medicamentos de elección es el alfametildopa, el abetalol, que pues aquí en México es muy difícil encontrarlo. El nifedipino es un medicamento muy seguro durante el embarazo y que hoy por hoy está siendo mayormente estudiado, ya que es el medicamento que menor resistencia presenta la hipertensión ante este medicamento. La hidralacina pues sigue también siendo muy importante, ya que también un medicamento, además de vía oral, lo podemos utilizar intravenoso en las crisis hipertensivas. Bueno, en cuanto a evaluar el riesgo o tratar de prevenir la preeclampsia o predecir, mejor dicho, tenemos un método muy importante que es el ultrasonido, pero a través de la flujometría Doppler. Se habla, aquí se tiene que hacer un cribado, ¿verdad?, sobre los factores de riesgo. No a todas las pacientes son candidatas a realizarles un ultrasonido Doppler, porque también vamos a tener falsos positivos. Sin embargo, si tenemos una paciente con factores de riesgo para preeclampsia, sí es necesario realizar la flujometría Doppler, y si nos da una alteración, entonces podemos prevenir o tratar de prevenir. ¿Cómo? Dando tratamiento con antiagregante plaquetario, el ácido acetilsalicílico, 100 miligramos cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante la flujometría Doppler como predictor para una paciente con preeclampsia. Si el resultado nos sale normal o negativo, hay que repetirlo. Se hace desde las 11 a las 13.6 semanas, antes de las 14. Si sale positivo, podemos dar el ácido acetilsalicílico, se recomienda siempre antes de las 16 semanas para que pueda tener este efecto. Si saliera negativo, posteriormente de cualquier manera hay que repetirlo de las 18 a las 24 semanas. Si es positivo, pues entonces, aunque la Guía de Práctica Clínica de México dice que todavía a las 20 semanas puede tener algún efecto, pues si la recomendación es de que aunque la flujometría Doppler no nos dé un resultado positivo, pudiéramos iniciar a las pacientes con ácido acetilsalicílico. Sin embargo, pues sí nos sirve la flujometría para tener a la paciente más controlada. Bueno, y también se han estudiado marcadores biológicos. Bastante tiempo se tiene estudiado este tipo de marcadores que pudieran tener implicación en la preeclampsia. Y si se están haciendo las primeras de las 10 a las 12 semanas, la proteína plasmática asociada al embarazo, principalmente, y el factor de crecimiento placentario,
como predictores también de preeclampsia. Bueno, lo que comentaba, la aspirina está muy estudiado y aceptado para la prevención de la preeclampsia en pacientes con factores de riesgo. Anteriormente también el calcio se indicaba. Hubo un tiempo, unos 10 años, en donde ya se descartó la posibilidad de dar calcio, ya que se decía que no se había visto ningún beneficio. Sin embargo, nuevamente ahora en la guía de práctica clínica del 2017, nuevamente lo menciona, que si las pacientes tienen una baja ingesta de calcio, que es conveniente dar, porque sí se ha visto una reducción de preeclampsia en pacientes con factores de riesgo a las que se le dan, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la aspirina, pues también tenemos una reducción de muertes neonatales con esto, debido a que los embarazos pueden llegar lo más cercano al término. Entonces, la recomendación del ácido acetilsalicílico desde las 12 semanas de preferencia, y si no por lo menos antes de las 16 semanas. Bueno, el tratamiento de la eclampsia es el sulfato de magnesio, el esquema SUSPAN, que le llaman, son 4 miligramos de impregnación y posteriormente 4 gramos y posteriormente 1 gramo cada hora, por lo menos durante 24 horas, aunque ya se haya resuelto el embarazo. Bueno, y aquí los algoritmos de la guía de práctica clínica. En cuanto a las complicaciones, pues principalmente las complicaciones maternas, pues podemos tener un desprendimiento de la placenta por la hipertensión, un síndrome de Kell, edema agudo pulmonar, insuficiencia renal aguda. Se dice que las pacientes aproximadamente presentan de un 5 a un 6% alguna comorbilidad posteriormente a presentar la preeclampsia en un lapso de 5 años. Bueno, pues pueden presentar eclampsia, pueden presentar falla hepática. Y las complicaciones fetales, pues lo más temido para los neonatólogos eran los partos pretérminos, pacientes con restricción del crecimiento. También la restricción anteriormente era un criterio de severidad, ¿verdad? Se hablaba que si la paciente tenía cifras tensionales elevadas, ninguna alteración bioquímica, la paciente asintomática, pero tenía un producto con restricción del crecimiento, se hacía el diagnóstico de preeclampsia severa anteriormente, y ahora ya se retiró ese criterio, pero yo lo considero que es bastante importante, ¿verdad? Porque si la paciente está hipertensa y no tiene una adecuada perfusión del producto, pues sí nos está hablando de que hay alteraciones ahí en la paciente. Con muerte perinatal y lesiones neurológicas debido a la prematurez. Bueno, ese fue en cuanto a la enfermedad hipertensiva. Voy a hablar de hemorragia obstétrica, o no sé si tengan alguna duda previa a la enfermedad hipertensiva, si se entendió. ¿Cómo actúa la aspirina en bajar los factores de riesgo? Lo que pasa es que como antiagregante plaquetario, sí. Entonces se sabe que la preeclampsia es una causa daño endotelial, ¿verdad? Y hay una agregación plaquetaria, pues vaya, en el endotelio. Entonces el antiagregante plaquetario pues va a hacer que haya una mejor perfusión placentaria. Así es. Sí. ¿Qué papel jugaría el hígado graso en preeclampsia o eclampsia? O sea, ¿se estudian pacientes, se les estudian esos factores? Aquí se tiene que hacer el diagnóstico diferencial definitivamente, pero estos factores no se estudian en el hígado graso. Entonces, es una patología completamente diferente. Es independiente. Sobre hemorragia obstétrica, que bueno, esta es la causa más frecuente, desgraciadamente, de mortalidad materna, ¿verdad? Se dice que es la causa también más frecuente de ingreso a uso, terapia intensiva, y pues tenemos las causas
de mortalidad, que es la primera, la hemorragia, los trastornos hipertensivos del embarazo y por último la sepsis. No voy a hablar tanto de toda la patología que nos va a propiciar una hemorragia obstétrica, no terminaríamos, ¿verdad? Pero sí, las más comunes. Tenemos las causas de hemorragia obstétrica, que es la atonía uterina, que es la más frecuente, la retención de restos placentarios y las hemorragias secundarias a episiotomías, a veces mal reparadas, y desgarros cervicales. En cuanto al posparto, en cuanto al embarazo de la hemorragia la segunda mitad del embarazo, entonces pues se cree que el embarazo pues se considera un evento fisiológico, pero pues sabemos que no, ¿verdad? Todo esto conlleva una serie de alteraciones en el metabolismo de la mamá. El 20% de las embarazadas van a desarrollar patologías que se van a asociar a mortalidad materna perinatal. Y bueno, como ya lo comentamos, la causa es un ingreso a terapia intensiva y la primera causa de muerte materna en el mundo. Se dice que es la causa de aproximadamente del 25% de las muertes que ocurren cada año. Y bueno, esto requiere una reanimación urgente y ordenada, requiere pues al equipo multidisciplinario. Ante una hemorragia, pues tenemos que estar ahí inmediatamente el ginecólogo, el anestesiólogo. Si todavía el embarazo no se ha desembarazado la paciente, pues el pediatra también, el neonatólogo, tendría que estar ahí, ¿verdad? Bueno, tenemos como definición de hemorragia obstétrica la pérdida de volemia de aproximadamente el 25%, la caída de hematocrito de mayor de 10 puntos porcentuales, o cambios hemodinámicos o pérdidas superiores a 150 mililitros por minuto. Se considera o se define hemorragia posparto cuando es mayor a 500 mililitros posterior al parto vía vaginal, y si es cesárea, mayor de 1000 mililitros. Puede ser primaria o secundaria, primaria las primeras 24 horas y secundaria posterior a las 24 horas, y lo más común es la atonía uterina. Bueno, en cuanto a las causas de hemorragia en el embarazo, no terminaríamos. La primera mitad del embarazo, principalmente pues el aborto, las amenazas de aborto, el embarazo ectópico, que sí es una patología también muy estresante debido a la cantidad de sangre que puede presentar la paciente, pues el riesgo de muerte, ¿verdad? De enfermedad trofoblástica gestacional. Y en cuanto a la segunda mitad del embarazo, la placenta previa, vamos a hablar de ellas, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la ruptura uterina. Y pues en las hemorragias posparto, lo más frecuente es la atonía uterina, retención de placenta, la retención de restos placentarios, las laceraciones, la inversión uterina y la coagulación intravascular testicular. Bueno, en cuanto a la segunda, lo que me voy a enfocar a la segunda mitad del embarazo y el puerperio, pues los factores de riesgo es la edad materna superior a los 35 años, porque estamos viendo que cada vez las mujeres se embarazan pues con una edad más avanzada, ¿verdad? La mayoría ya ahorita las pacientes o las mujeres que estudian y se preparan, hacen maestrías, doctorados y dejan pues para posterior la maternidad, y por eso se está viendo mayor índice de complicaciones de este tipo. Las pacientes también multíparas, las pacientes con cicatrices uterinas previas, como lo que ya se ha comentado, ¿verdad? Principalmente la cesárea. Las pacientes con tabaquismo también es un factor de riesgo. Entonces, siempre que tenemos una paciente con factores de riesgo, se dice que inmediatamente pues, se tiene que estudiar e ir pensando en este tipo de patología. Bueno, en cuanto a la placenta previa, pues es una complicación del embarazo. La placenta tiene una implantación anómala. Esta se va a implantar en la porción inferior inferior del útero, ¿verdad? Cerca del cervix, que bien va a obstruir la salida del feto.
El diagnóstico de placenta previa lo hacemos hasta en el segundo trimestre, ya aproximadamente a las 26-28 semanas podemos hablar de placenta previa, antes no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el útero se está distendiendo por el crecimiento, la placenta puede emigrar, entonces no vamos a hablar de una placenta previa a las 16-18 semanas, podemos decir placenta previa actual, sin embargo todavía como diagnóstico no lo tenemos. Bueno, en cuanto a la clasificación de la placenta previa, pues tenemos la placenta previa total, que es la que obstruye completamente el orificio cervical interno, ¿verdad? Aquí tenemos el útero, la matriz, aquí está el cervix, la vagina. Entonces, esa la placenta va a obstruir completamente el orificio cervical interno. La placenta previa parcial, tenemos, cubre parte del orificio cervical interno, pero no lo alcanza a obstruir todo. La placenta marginal, aquí lo tenemos, se encuentra en el borde de la placenta, está en contacto con el orificio cervical interno. Y la placenta marginal, en ella tenemos el borde inferior de la placenta, no está en contacto con el orificio cervical interno, sin embargo, se puede encontrar a menos 3 milímetros de ella, 3 centímetros de ella, y ya la consideramos como una placenta de inserción baja. Bueno, en ella, pues, los factores de riesgo, pues, la edad materna avanzada, la multiparidad, las pacientes con gestaciones múltiples, las pacientes con anemia, periodo intergenésico corto, pacientes con cesáreas previas, con legrados o procedimientos uterinos, antecedentes de placenta previa. Cuando tenemos una paciente con placenta previa, tenemos el 20% aproximadamente de que el siguiente embarazo sea una placenta previa, y si tenemos 2 placentas previas, tenemos hasta un 60% de posibilidades de una placenta previa, ¿verdad? Entonces, cuando la paciente no sabe de una placenta previa, pues minuciosamente tenemos que realizar un ultrasonido para descartar esto. Pacientes con tabaquismo, cocaína, se ha visto también, se ha relacionado el feto masculino, ¿verdad?, en este tipo de patología. Bueno, en cuadro clínico la paciente va a llegar presentando un sangrado transvaginal, el cual es indoloro, ¿verdad? Esa es la característica de la placenta previa. Sangrado, pero para nada refiere a actividad uterina ni dolor. Aquí, pues, la revisión debe ser muy cautelosa, está proscrito el tacto vaginal, podemos poner un espejo vaginal para ver de dónde viene el sangrado, inmediatamente un ultrasonido. Otra patología que nos ocasiona bastante sangrado, y aquí lo tuvimos hace creo que algún mes, es el desprendimiento de placenta no inserta, ¿verdad?, que es la separación ya sea total o parcial de la placenta de la inserción tecidual. Esto, pues, previo al nacimiento del bebé, y es la segunda causa de hemorragia en el tercer trimestre. Los factores de riesgo son prácticamente los mismos. Antecedente también de desprendimiento prematuro de placenta, un traumatismo abdominal, las pacientes que ingresan con traumatismo, que tuvieron algún accidente, y lo que de primera instancia debemos descartar. Y el cuadro clínico de estas pacientes principalmente va a ser sangrado transvaginal, el cual ahí sí va a presentar la paciente dolor, ¿verdad? Pues el desprendimiento refiere la literatura que ocasiona bastante dolor. Y va a presentar la paciente hipertonía también uterina, policistolia, y por lo tanto repercusión fetal en grado variable. En grado variable debido a que puede ser un desprendimiento parcial, que se delimita solamente el desprendimiento, llegó a la paciente con sangrado, pero ya posteriormente no sangra, el feto en buenas condiciones, pero también puede ser un desprendimiento total, que en ocasiones no alcanzamos a extraer al feto. Bueno, entonces, pues, ante esto, pues, hay que identificar y corregir los factores de riesgo, si son corregibles, y envío, pues, a los hospitales de segundo y tercer nivel. Realizar ultrasonografía obstétrica para la confirmación del diagnóstico. En ocasiones, pues, no alcanzamos a hacer el ultrasonido, ¿verdad? Si la paciente llega con hemorragia, en shock, pues ni siquiera nos vamos a preocupar por hacer el ultrasonido.
debemos entrar inmediatamente a actuar y pues lo más probable es hacer la cesárea. Se recomienda hospitalizar a las pacientes con sospecha de desprendimiento, por mínimo que sea, ¿verdad? Debido al riesgo de una hemorragia. Realizar por lo menos 2 días y pues tomar una resolución quirúrgica inmediata si lo requiere, ¿verdad? Como les comento, si continúa la hemorragia o si es abundante, inmediatamente se tiene que extraer el feto por vía cesárea. En cuanto a los hallazgos ultrasonográficos, pues bueno, vamos a tener principalmente la colección retroplacentaria, ¿verdad? Aquí está la placenta, esta es la pared del útero y pues aquí tenemos la colección de la sangre. Entonces, cuando tuviéramos la presencia de muerte fetal, ¿verdad? Y la madre estable que ya no sangra, pues se puede permitir el parto vaginal. Establecer el acceso intravenoso de forma inmediata, embarazos cercanos al término o término con el feto vivo, pues inmediatamente cesárea. Y pues en todos los pacientes, si es posible, darles la oportunidad de los inductores de madurez pulmonar fetal, ¿no? La dexametasona o la betametasona, si las condiciones obstétricas y fetales lo permiten. Bueno, en cuanto a la ruptura uterina, también pues no es tan frecuente, pero sí es una causa muy importante de hemorragia, ¿verdad? La ruptura uterina se considera la complicación pues, más grave debido a su alta mortalidad materna y fetal. Desgraciadamente tenemos todavía algunas situaciones que se realizan que no deben realizarse, por ejemplo la maniobra de Cristela, que en algunos hospitales todavía las vemos desgraciadamente y ha pasado ese tipo de situaciones. El uso iatrogénico de oxitóxicos, a veces utilizamos indiscriminadamente ese tipo de medicamentos. Hace unas 2 semanas en el hospital civil, quizás ustedes se dieron cuenta, tenía la paciente con oxitocina, le aplicaron además misoprostol en dosis muy altas, y pues cuando llega el siguiente turno recibieron al bebé pues, con bradicardia, la pasan urgentemente, pues era una ruptura uterina, porque una paciente con cesárea previa en la cual está proscrito el uso de misoprostol, ¿no? Entonces nuestras malas prácticas clínicas nos llevan a este tipo de situaciones. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues va a presentar la paciente dolor súbito, ¿verdad? Va a presentar datos de shock, ¿verdad? Hipotensión, taquicardia y bien alteraciones en la frecuencia del feto. Pues es recomendable en las pacientes con cesárea previa la aplicación de forceps para evitar ese tipo de situaciones. Pues está prohibida, ¿verdad? Está proscrita la maniobra de Cristela, pues no hacerla. El uso controlado de los fármacos, la vigilancia del sangrado y del tono uterino durante la atención del parto y del puerperio. Debemos estar siempre que se atiende un parto posterior a una cesárea, verificar la integridad de la cicatriz de la cesárea, ¿verdad? Con una palpación bimanual. La estimación clínica pues, de la pérdida sanguínea, muy importante, no menospreciar el sangrado, vigilancia de los signos vitales y si existiera ruptura, pues la reparación del útero. En algunas ocasiones ya no es posible, pues se tendría que realizar esterectomía. Bueno, en cuanto a la hemorragia en el puerperio, se habla de la neumotermia de las 4T, tono, trauma, tejido, trombilio, ¿verdad? Tono, pues la toneuterina es la más frecuente. El trauma, pues la ruptura uterina, laceraciones en el cuello o vagina, tejidos, la retención de restos placentarios o bien la retención de la placenta, ¿no? En algunas ocasiones pues, nos ha tocado algunos partos que tienen acretismo placentario y ahí no podemos sacar la placenta y comienza la paciente con hemorragia. Y pues que tenga la paciente alguna coagulopatía, ya sea congénita o adquirida. Bueno, la atonía uterina pues es la incapacidad del útero para contraerse adecuadamente después del alumbramiento.
Aquí los factores de riesgo, tenemos la sobredistensión uterina, ¿verdad? Principalmente pacientes que tuvieron oligohidramios, que tienen embarazos con fetos macrosómicos, con embarazo múltiple, es más común la atonía uterina. Las pacientes que están en trabajo de parto prolongado, los pacientes que tienen datos de cordialmiolitis, pacientes con preeclampsia, con antecedente de atonía uterina en embarazos previos. Ahí son los factores de riesgo. Y bueno, en cuanto al manejo, pues inmediatamente el masaje uterino, posalumbramiento, aplicar los medicamentos oxitóxicos, la oxitocina, la ergonovina, también cada uno nada más de ellos pues tenemos que tener en cuenta sus indicaciones, sus contraindicaciones, ¿verdad? La oxitocina prácticamente no presenta contraindicación a menos que sea alérgica al medicamento. La ergonovina sí, la ergonovina no se le debe aplicar a las pacientes con hipertensión. Entonces, aquí también tenemos que tener cuidado. La carbetocina, que es un análogo de la oxitocina, es un medicamento muy útil. El misoprostol, también rectal o sublingual, 800 microgramos. Todo esto en esa escala como va, ¿verdad? Primero la oxitocina, si no cede el sangrado, ergonovina, carbetocina y posteriormente el misoprostol. Y bueno, en cuanto si no responde al manejo farmacológico, pues nosotros actuar con la compresión bimanual uterina, la compresión aórtica, también, la compresión aórtica, taponamiento uterino, ¿verdad? Ya sea con el globo, aquí tenemos el balón de Barry también. Y bueno, hay algunas técnicas quirúrgicas como la sutura B de Lynch, que es un tipo de presión que se hace con las suturas, tratando de disminuir el calibre del útero. Pero hay otra técnica nueva, que es la técnica SEA, en donde más que nada nos da tiempo para preparar sangre disponible, quirófano, que esté todo el equipo, que la técnica SEA consiste en colocar las dos pinzas de anillos por vía vaginal, tomando las arterias uterinas, ¿verdad? Esto nos va a dar tiempo 6, 8, 10 horas incluso, como vamos a controlar el sangrado de las arterias uterinas, nos da perfectamente el tiempo para realizar otro tipo de procedimientos. En cuanto al atletismo placentario, pues ya tenemos que la inserción y adherencia normal de la placenta en el útero, la placenta creta, que es la placenta adherida al miometrio, ¿verdad? El miometrio pues es aquí la capa del útero, ¿verdad? Es la placenta increta, que es la que invade ya el miometrio, ya invadió aquí la pared del útero, y la placenta percreta, esa es la clasificación, en la cual ya penetra hasta serosa, incluso puede penetrar a otros órganos, principalmente la vejiga. En cuanto a los factores de riesgo, también tenemos la edad materna avanzada, la multiparidad, la cicatriz de cesárea anterior, la placenta, que haya presentado placenta previa, incluso en este embarazo, y que coexista placenta previa y placenta previa y cesárea previa y placenta previa anterior, casi nos está marcando que tiene unas posibilidades altísimas de un 80 o un 90% de tener una categoría placental. Y bueno, en cuanto a los signos sonográficos también, no vamos a visualizar la zona del miometrio y la placenta, está perdida prácticamente. Hay espacios vasculares lacunares, ¿verdad? Aquí tenemos la herramienta, dice que con apariencia de queso gruyere. La pérdida de la interfase placentaria, o sea, no se observa, ¿verdad? la separación, y pues menos a vejiga, ¿verdad? Está completamente perdido, no vemos los órganos, solamente vemos
No vemos el miometrio, no vemos la vejiga, solamente vemos la placenta adherida a otros planos. Entonces, las pacientes que presentan placenta previa total o acretismo entre las semanas 28 y 34 deben ser hospitalizadas, ¿verdad? Bueno, en el hospital en Monterrey, en la UMAE 23, donde se tiene bastantes pacientes, es un hospital también de concentración, pacientes de varios estados, tienen a las pacientes con riesgo de hemorragia, con placenta previa, con acretismos placentarios, en sus habitaciones prácticamente particulares, ¿verdad? Las hospitalizan de las 28 semanas, las tienen en vigilancia y les dejan llevar incluso su televisión por el riesgo tan elevado que tienen de hemorragia, y en un momento dado que comenzaran con sangrado, poderlas bajar a cirugía. Ahí se están a veces hasta 6 semanas, ¿verdad? Se espera llegar por lo menos a la semana 34 para desembarazarlas. Y pues bueno, en cuanto al tipo de anestesia, pues ya el anestesiólogo definirá, ¿verdad? Si la paciente dice que está estable, pues pudiera considerarse un bloqueo peridural, o en cambio si la paciente está inestable o la cirugía se crea que va a ser prolongada, pues la anestesia general es la de preferencia. Prácticamente, bueno, los medicamentos pues son los mismos, la hemoglobina, la carbetocina, el misoprostol. En cuanto a, pues tenemos que trabajar en equipo inmediatamente ante una situación de pedir ayuda, ¿verdad? Por eso se comentaba sobre la necesidad de introducir aquí el código MATER o el código rojo que en todos los hospitales debe estar, ¿verdad? En cuanto, para que todo el personal sepamos de qué se trata una emergencia obstétrica y acudir y pues apoyarnos y por el bien de la paciente, ¿verdad? Y pues la estimación del volumen de sangre, ¿verdad? Se dice que aproximadamente una gasa puede tener hasta 60 mililitros de sangre, una gasa grande de 10 por 10, ¿verdad? Una gasa pequeña es como 10 mililitros, una compresa de 30 por 30 aproximadamente 140 mililitros aproximadamente, porque a veces subestimamos el sangrado. Es decir, que si las compresas pesan aproximadamente 1000 gramos, pues vamos a tener aproximadamente 1000 mililitros de sangre. Pues ya con esto ya tenemos una hemorragia, ¿verdad? Igual las sábanas, si las sábanas de la camilla están empapadas pues, de sangre, se considera 1 litro, y si se derrama, pues hasta litro y medio. Bueno, nuestra labor es tratar de entregar pues, una mamá sana y un bebé sano también.